Yo y un amigo enano como parte de la raza Sangheili capítulo 1. Perfecto chicos, aquí tienen un nuevo capítulo de este bellísimo pero complicado fanfic, espero que lo disfruten, le den like y se suscriban, no hay más que decir por ahora, así que empecemos con el video. Descargo de responsabilidad. No tengo nada, todos los animes, películas y series mencionados no son de mi propiedad al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados, créditos a sus respectivos creadores, solo el fanfic es de mi autoría, no doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido, el objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento, cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más, no se busca incitar a la violencia ni influenciar o estimular a alguna persona, mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos, ni a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos, cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, adelanta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndolo con toda la comodidad del mundo. Dicho esto, continuemos con el video. Pof. Noro. De todas las cosas que pudieron haber pasado, esta es sin duda alguna la mejor y la peor de todas a la vez. Peor porque acabo de perder todo lo que alguna vez llamé vida y amé con todo mi corazón, mejor porque me acabo de reencarnar en mi universo ficticio favorito, como uno más de la raza más icónica de dicho universo, y lo mejor de todo es que no estoy solo, mi mejor amigo me acompañará en esta gran aventura que si no termina con nuestra grandeza, entonces terminará con nosotros muertos XD. De cualquier modo, han pasado alrededor de 3 días desde que todo a mi alrededor se vació por completo en negro esta vez, intuí que me encontraba dentro de un huevo porque los Sangheili son ovíparos, así que no me alarmé. Para poner más contexto de cuál es nuestra situación tengo que recapitular. Los Sangheili son saurianos bípedos con altos y musculosos cuerpos. Sus cuerpos están completamente cubiertos por escamas, con alargadas cabezas con 4 mandíbulas llenas de filosos dientes. Los Sangheili pueden separar sus mandíbulas pero tienden a mantenerlas cerradas, especialmente cuando se comunican. Los Sangheili tienen largos y musculosos brazos que terminan en manos cigodáctilas, 2 dedos adelante y 2 atrás, con largos pero diestros dedos, 2 pulgares y 2 dedos índice. Sus piernas son digitígradas, que solo se apoyan en sus dedos, y bien adaptadas para correr largas distancias. Las mandíbulas de los Sangheili adultos se pueden encontrar en diferentes formas, tamaños y rangos de destreza y son tan distintivas como una huella digital. Las hembras Sangheili dan a luz a sus crías poniendo huevos, un proceso perfeccionado por la incubación y eclosión de sus crías dentro de tanques de anidación. Los Sangheili jóvenes tienen escamas protectoras alrededor del cuello, se cree que son vestigiales y de cuando las crías se llevaban cargadas del cuello. El color de sus escamas, tonos de café, gris y negro, la estructura de sus mandíbulas y la cantidad de dientes varía entre grupos de población, evidencia de una significativa deriva genética entre colonias sobre sus miles de años como civilización interestelar. Sus caras tienen 2 hendiduras nasales justo debajo de los ojos y su sentido del olfato es un poco más refinado que el de los humanos. Su sentido de la vista es parecido al de los humanos en los espectros que perciben y en la percepción de profundidad. Su tamaño, fuerza y estatura general establecieron de inmediato su liderazgo en el Covenant en todos los aspectos de la guerra. La cultura Sangheili está impulsada por el honor, la nobleza y el poder. Durante siglos, estuvo unificado en gran medida bajo el estandarte de una creencia compartida en la divinidad de los Forerunner, una faceta que les permitió servir en el Covenant sin interrupción religiosa. Unidos por un solo idioma y costumbres sociales uniformes que han cambiado poco a lo largo de los siglos, los Sangheili han mantenido una profunda estabilidad como especie, aunque sus tendencias guerreras a menudo se convierten en disputas tensas y acaloradas que solo pueden decidirse a través del combate. Esta robusta simplicidad desmiente su fuerte intelecto e ingenio innato, que estuvo fuertemente influenciado por el paso perdurable de la sabiduría y las tradiciones antiguas a través de sagas grabadas en las paredes de sus torreones. Los Sangheili son físicamente poderosos y son criados por su fuerza y ferocidad. Criados desde la infancia para ser guerreros, otros roles sociales se tratan como actividades secundarias o incluso pasatiempos. Incluso el ciudadano más humilde es experto en la mayoría de las armas y en el combate cuerpo a cuerpo. Un ejemplo interesante de este enfoque marcial es que solo los aristócratas pueden empuñar espadas y que los que portan espadas ya no son elegibles para matrimonio. Sin embargo, pueden reproducirse con cualquier hembra que elijan o de otra manera, para asegurar la transmisión exitosa de los genes del espadachín.
Divididos en clanes compuestos de familias muy unidas, la cultura Sangheili se ha basado históricamente en torno a un tipo de señorío feudal, con múltiples clanes aliados liderados por un Keidon que controla un torreón fortificado y el territorio circundante. Este sistema persiste de manera modificada en la era moderna, con los torreones más grandes convirtiéndose en ciudades-estado y liderando alianzas de Keidons más pequeños. En las colonias pequeñas, un puñado de torreones controla todos los recursos, mientras que en mundos desarrollados como Sanghelios, cientos de torreones compiten por poder e influencia usando vías políticas o militares. Desde la caída del Covenant y la desgarradora revelación sobre Halo, muchas de estas fortalezas se han fusionado en ambiciosas sectas militares y están paralizadas en una feroz lucha por el poder. Los Sangheili muestran respeto y admiración hacia los guerreros admirables, independientemente si son sus aliados o no. Aunque no es usual que estos lo demuestren hacia sus adversarios. También tienen un gran respeto hacia los veteranos, que a menudo resultan ser sus líderes. Por lo general, su historia se basa en combates victoriosos y cómo les dan la bienvenida a sus enemigos para unirse a sus fuerzas, siempre y cuando hayan peleado con honor. Esto se demuestra durante la rebelión Ungoi, en la que gracias a la tenacidad de los Grunts, se les permitió el reingreso a las filas del Covenant. Durante la guerra Covenant, el comandante supremo Tel Badame atacó Camber por sorpresa. El tercer batallón de reservas fue el primero en luchar contra él, sin embargo sus miembros fueron sorprendidos desarmados. En vez de atacarlos, Badame ordenó a sus soldados esperar hasta que los marines estuvieran listos para defenderse, antes de eliminar por completo al batallón entero. La conducta de Badame hacia el tercer batallón de reservas se volvió la primera prueba documentada del honor Sangheili hacia sus enemigos humanos. En su cultura, sus nombres son considerados un privilegio. Esto les hace creer que los humanos no deben ser nombrados, a excepción de algunos como los Spartan II, los cuales son llamados demonios, y se sienten resentidos por haber sido llamados como élites a pesar de esto. También reciben otros apodos como cabeza de calamar, labios partidos o cara partida. Si bien la mayoría de los clanes y las casas Sangheili usan un apóstrofe al inicio de su apellido, algunos tienen nombres ligados a héroes, batallas y leyendas que se remontan a los primeros siglos de la historia Sangheili. Estos apellidos antiguos a menudo conservan las peculiaridades de un idioma Sangheili más antiguo. Algunos ejemplos de este tipo de nombres son Regis Shuamik y Hedakzule. En los tiempos del Covenant, los Sangheili que ingresaban a las fuerzas militares, añadían a sus nombres la terminación "e" como una indicación honorífica. Muchos Sangheilis pueden tener nombres con otro tipo de constitución. Esto aparece en títulos adicionales que se les dan a aquellos de un alto rango, como Xitan Haruatin Re, pues el Har no forma parte de la serie primaria de su nombre, así que, la teoría sobre este nombre suele estar ligada con el rango de almirante imperial. También se sabe sobre el nombre de Boromantacre, a quien se le dio el infijo honor al convertirse en maestro de nave. En algunas ocasiones el sufijo "e" puede reemplazarse por el "ai", indicando su estatus como espadachín, tal como sucede con Berro Kusobai o Toa Sumai. Sanghelios es el planeta natal de los Sangheili y alguna vez fue el hogar de 8.000 millones de élites. Sin embargo, tras la guerra civil, la población del planeta se ha reducido a menos de 4.000 millones. Muchos huyeron a las lunas de Sanghelios, Kikost y Suban, que ahora tiene grandes centros de población y sitios industriales y armerías importantes. Varios cientos de años antes de la formación del Covenant, los Sangheili habían desarrollado el viaje desliespacial y fundaron decenas de colonias independientes, aunque Sanghelios seguía siendo su centro cultural. La colonización de las estrellas por parte de los Sangheili comenzó más de 2000 años antes de que la humanidad dejara su propio mundo natal, y fue impulsada por una competencia de clanes hambrientos de territorio y pistas tentadoras, descubiertas en artefactos Forerunner en Sanghelios y más allá. Antes de la formación del Covenant, estos nuevos mundos estaban unidos por sangre y creencias, no por una administración centralizada. Pero eso fue suficiente para evitar fracturas graves y permitió además la creación de una vasta red de empresas que compartían el objetivo de la exploración estelar. El Covenant cambió poco más allá del enfoque en la preparación marcial y la disolución de la autosuficiencia. El colapso del Covenant prometió una nueva era de unidad Sangheili, pero eso fue socavado rápidamente por la escasez de recursos y el endurecimiento de las doctrinas por parte de grupos que permanecieron leales al Covenant en espíritu. Muchas colonias Sangheili han sido devastadas por conflictos sectarios.
Con el colapso, incluso si no hubieran sido bombardeadas o acristaladas durante el Gran Cisma y las subsiguientes guerras civiles, estas colonias son incapaces de mantener a sus poblaciones. Tras el conflicto de los creados y en medio del aumento constante de la influencia de los desterrados, estos mundos están luchando por reagruparse y buscar la dirección de Sangelios en un camino a seguir. Eso es solo lo que respecta a una breve descripción de la raza. A lo que quiero llegar es que, ni yo ni Miguel somos humanos ahora, y es uno de los puntos más extraños de esta nueva vida. No sé cómo nos llegaría a afectar y si sería para bien o para mal, es más que nada un sentimiento muy extraño. Todavía falta pensar un poco en la historia de los Sangheili antes, durante y después del Covenant. Durante es lo principal dado que nos encontramos en ese punto. Pero en el buen resumen, los San'Hyun junto con los Sangheili son las especies fundadoras del Covenant, pero el poder político y religioso debía ser para los San'Hyun nada más según ellos, así que por ambición y miedo fueron relegando poco a poco a los élites, especialmente aprovechando la llegada de los Jiralanae. Aunque esto solo les provocó que les saliera el tiro por la culata. Tengo mis propios planes, y estoy seguro de que Miguel, ahora Thor, también los tiene. Apuesto a que es más hacia entrar en los altos mandos militares de nuestra nueva raza, algo como Tel Badame antes de ser inquisidor o algo. Bueno, no lo sabré hasta que nos encontremos de nuevo. Primero tendremos que salir del caparazón de nuestro huevo, que también están en las cámaras de anidación. En fin, mi plan es formar parte de los Silent Shadow y evitar tragedias como las de su anexo a los desterrados. Más que un líder, me gusta más la clase de personajes que tienen importantes apariciones en el campo de batalla. Y además me da mucha flojera nada más hablar sobre administración y gran liderazgo. Prefiero dejárselo todo a mi amigo y que él me deje hacer mis desmadres, como en el juego jeje. Pero claro, supongo que ahora mismo solo estoy emocionado. Pronto tal vez llegue a comprender que esto sigue siendo la vida real y que es demasiado cruel y complicada, más de lo que fue en mi primera vida. De todos modos, lo que espero de nuestra primera década de vida no es un crecimiento en un entorno familiar como con los humanos. Entrando en más detalles en ese apartado que ya dije, los niños Sangheili se desempeñan en el ambiente comunal de su estado para que todos comiencen de la misma forma sin lugar a excepciones, ascendiendo en la sociedad de la especie no por los méritos de la ascendencia, sino por los resultados de las acciones del élite. Es por ello que la identidad de los padres se oculta a los jóvenes Sangheili y en cambio son criados por un tío materno. De este modo problemas que tiene la especie humana por ejemplo como lo son los estatus heredados sean inexistentes ahí, propiciando el ascenso de cada integrante de la especie desde cero y a su vez se promueve la lealtad al clan y no a los padres en sí. Sin embargo existen muy pocas excepciones en las que el tío materno resulta ser el propio padre, pero los hijos nunca lo saben o directamente son conscientes de quién es su progenitor. Esta forma de llevar a cabo la mediación de la reproducción también repercute en la mediación del propio acto sexual. Como tal se podría decir que en su mayoría es la común humana socialmente hablando, sin embargo dependiendo del estatus esta regla sobre asuntos matrimoniales y demás escapa. A los espadachines me refiero, quienes adquieren el derecho de acostarse con cualquier hembra sin excepción literalmente. Sin importada filiación o edad siempre y cuando estén dentro del rango de la madurez, esto tiene el objetivo de dejar descendencia con genes guiados hacia la maestría con la espada y de esta forma incrementar la calidad de los soldados tanto para el Estado como para el Covenant. Y por defecto los hijos de estos espadachines heredan dicho derecho automáticamente. Lo que significa que o si me convierto en espadachín o ya soy descendiente de uno significa que puedo dejar regada mi semilla donde se me dé la regalada gana juas juas. Pero de ahí en fuera, la crianza sigue siendo la misma, todos los ejemplares incluyendo a las hembras son entrenados para el combate. Las hembras parecen ser un caso aislado, pero el objetivo tal cual o uno que se recalcó es el de la protección de los huevos y en realidad se les permitía de todo menos ir a la guerra, claro, hasta la llegada del mandato de Badame. Eso es todo lo que me espera al menos durante mis primeros 10 años de mi nueva vida. Es muy posible que para el final de ese periodo de tiempo ya haya olvidado lo que era ser humano, pero al menos todavía tendré mis recuerdos y sobre todo mi idioma, lo cual ahora que lo pienso puede ser muy ventajoso. Bueno, solo queda esperar. Pof. Thor. Los Sangheili evolucionaron en Sangelios. Durante el final de la Guerra Flood, la bibliotecaria visitó el planeta y recolectó especímenes de todos Sangelios, incluidos los Sangheili, como parte de la medida de conservación para su preservación en la instalación 00. Después de la gran purificación, los Sangheili fueron devueltos a su planeta para que reconstruyeran su civilización.
En el 938 ANE, los San'Hyun reformistas se encontraron por primera vez con los Sangheili en el mundo fronterizo de Ulgeton, un mundo rocoso que en principio parecía estar deshabitado. Los San'Hyun se dirigieron a una enorme cadena de montañas, donde una luminaria del acorazado detectó reliquias ocultas. Fue ahí donde los San'Hyun descubrieron a los Sangheili. Su primer encuentro fue tenso aunque parecía ser positivo. Aunque las dos especies compartían una ideología común hacia los Forerunner, ambas especies diferían respecto al uso de la tecnología Forerunner. Al igual que los San'Hyun estoicos, los Sangheili creían que las reliquias Forerunner no debían ser profanadas y aplicarles ingeniería inversa era una blasfemia que se pagaba con la muerte. Al descubrir que los San'Hyun tenían la intención de excavar y extraer artefactos Forerunner ocultos en un depósito, los Sangheili asesinaron a la delegación diplomática que los San'Hyun habían enviado, iniciando así la guerra de los comienzos. Durante el combate los Sangheili tenían una ventaja temprana, con cada guerrero comparable en la habilidad para varios San'Hyun en la batalla. Sin embargo, la superioridad tecnológica de los San'Hyun, y la posesión de un acorazado Forerunner, significaba que tenían la ventaja en las batallas espaciales, utilizando el acorazado con gran efecto en el devastador golpe y ataque en contra de las flotas de guerra Sangheili. Finalmente, en el 876 ANE, con el fin de asegurar la supervivencia de su raza, los Sangheili se vieron obligados a modificar su posición sobre el tratamiento de las tecnologías Forerunner y comenzaron a estudiar sus reliquias y los elementos que incorporaban en sus diseños de buques de guerra, armas y armaduras. La escritura de la Unión fue escrita en el 852 ANE como un tratado de paz entre los San'Hyun y los Sangheili firmado al final de Guerra de los Comienzos y que dio origen al Covenant, uniéndose en la adoración a los Forerunner y seguir su camino hacia la trascendencia. El gran viaje. Después de que se formó el Covenant, los San'Hyun se metieron lentamente en la cultura Sangheili, reemplazando gradualmente sus capacidades científicas e industriales y apoyando la ambición de estos de centrarse exclusivamente en asuntos militares. A medida que pasaba el tiempo, a otras especies se les encargaba tareas y trabajos menores mientras que los Sangheili se dedicaron a librar guerras santas y a adquirir artefactos Forerunner en nombre de los profetas. Cuando los profetas descubrieron a la humanidad, los Sangheili fueron los que dirigieron la campaña para exterminarlos. Cuando la humanidad encontró por primera vez a esta orgullosa raza, los nombraron élites y tal vez ningún término mejor signifique lo que son los Sangheili. Durante la guerra Covenant, los Sangheili fueron los más peligrosos y desafiantes enemigos. Pero incluso antes del final del conflicto, donde la mayoría de los élites se dio cuenta del error de seguir ciegamente a los líderes del Covenant, existía un rencoroso respeto entre humanos y Sangheili. Durante esta prolongada guerra, las mentiras y la traición del profeta de la verdad llevaron a la fractura permanente del Covenant. El gran cisma resultante desgarró al Covenant, aunque muchos Sangheili lucharon solo para destruir a los profetas y sus aliados Jiralanae. El gran cisma, conocido también como la Guerra Civil Covenant, fue un conflicto interno del Covenant ocurrido en los últimos meses de la Guerra Covenant. Todo esto comenzó con las nuevas ideas del profeta de la verdad y Tartarus, quienes querían establecer a los Jiralanae como la nueva espina dorsal que mantendría al Covenant. Originalmente, esto se debió al cambio de la guardia de honor que se le fue asignada a los Brutes, teniendo como pretexto la muerte del profeta del pesar a manos del demonio. Inmediatamente, los Brutes comenzaron a adoptar puestos como maestros de nave, de flota, entre otras tareas que anteriormente eran exclusivas de los Sangheili. Sin embargo, la tensión con los Sangheili aumentó durante la batalla de la instalación 05, cuando el inquisidor Tel Badam fue traicionado por Tartarus, por órdenes del profeta de la verdad. Más tarde, tras ser enviado por el Gravemind hacia un campamento Brute cerca de la sala de control de la instalación 05, notó que él no había sido el único traicionado y que muchos de los miembros de su raza también habían caído tras una campaña genocida dirigida por los Jiralanae. Esto incita al Inquisidor a reunirse con los guerreros sobrevivientes para organizar un contraataque a los Covenant. Otros eventos como el descubrimiento del verdadero propósito de los anillos, revelado por 343 Guilty Spark, obligó a los Sangheili y algunos soldados de Mjalet Goloi a formar una facción distante conocida como los separatistas Covenant. Inicialmente, con esta nueva formación se tomaría venganza de los Brutes, y por sobre todo acabar con el Flood que había comenzado con la infestación de Gran Caridad. Finalmente, los Sangheili forman una alianza con los humanos, persuadida por el consejo del Inquisidor.
Después de la batalla de la Tierra, los Sangheili y humanos dirigieron una campaña para detener y matar al profeta de la verdad, que efectivamente disolvería el Covenant. A pesar de esto, los Sangheili y humanos fueron forzados a competir con una amenaza más grande, el Flood, quienes finalmente fueron destruidos cuando el Inquisidor y el jefe maestro activaron el reemplazo de la instalación 04. Cuando la guerra Covenant marcó su fin, comenzaron a haber especulaciones de una nueva guerra entre los Sangheilis y humanos debido a la examinación de las ruinas y reliquias Forerunner como el portal. Sin embargo, para marzo de 2553 se muestra todo lo contrario cuando Terence Or se despide amablemente del Inquisidor tras terminar la ceremonia en memoria de los caídos en defensa de la Tierra y sus colonias. Al final todos los Sangheili son recogidos y regresan a su planeta natal. Separados de la autoridad de los Sanxiun por primera vez en miles de años, la mayoría de los élites han vuelto a reconstruir sus mundos y restablecerse como una fuerza independiente y moderada de la galaxia. Sin embargo, a raíz de la disolución de los ministerios liderados por los Sanxiun que habían manejado las necesidades de los Sangheili, su sociedad empezó a desmoronarse, con sus colonias envolviéndose en violentos enfrentamientos internos por recursos, política e influencia. Aún recuperándose de estos eventos y divididos sobre su relación con la humanidad y su creencia a la divinidad de los Forerunner, la alguna vez unificada especie Sangheili se ha dividido en facciones sin un líder que realmente los unificara, aunque algunos grupos han reunido más fuerza que otros. Uno de esos grupos son las Espadas de Sanghelios, una antigua orden restaurada por Tel 'Vadam, que busca reunir a su gente y devolver a los Sangheili a su antigua paz e independencia. En oposición están algunos señores de guerra Sangheili como Jundama o Abu Mettelkam, que poco a poco han juntado pedazos del antiguo Covenant y lo habían reforzado bajo el liderazgo Sangheili. Por otra parte, los Jiralanae y Sanxiun continuaron su guerra contra los Sangheilis por 6 años más, sin embargo estos se encontraban en una considerable desventaja debido a que al depender de la tecnología Forerunner que solo los profetas entendían, les costaba demasiado reparar o reemplazar sus naves dañadas en batalla. La victoria cayó en los Sangheili cuando los profetas aparentemente desaparecieron y los Brutes entraron en conflictos internos. Esta es básicamente gran parte de la historia que gira en torno a los Sangheili, pero no es toda, y claro, como gran fan que soy, me he decidido a meter mis sucias manos tramposas en el asunto, y sé que ni siquiera Diego, o tal vez debería llamarlo desde ahora Noro, tendría siquiera la intención de detenerme. Para empezar es demasiado flojo para eso, incluso el mero acto de comer le daba algo de pereza, y él siempre recalcó que no le gustaban los personajes con papeles de líderes que solo conocemos de sus diálogos al enviar misiones a los Spartans o Covenant, dependiendo de qué parte de las campañas hagamos. Mis planes son simples, quiero alcanzar el máximo poder militar que tengo disponible dentro del Covenant, me pondré el límite de tiempo hasta los eventos de Reach, y después, usurparé entre comillas el papel de Tel 'Vadam en la historia. Sí, seré el Inquisidor. Quiero ser el Sangheili más importante de la historia, más que Tel 'Vadam, más que César de Fumé e incluso más que Xitan Haruatin-Re, un Sangheili que en su tiempo fue incluso más exaltado que los propios profetas, siendo dentro del canon el único Sangheili registrado en alcanzar el rango de almirante imperial. Sé perfectamente a lo que me enfrento, y sé que tanto para Noro como para mí será muy difícil aún con nuestros dedos de oro, pero el simple hecho de saber que esto es un universo ficticio que conocemos muy bien hace que ese miedo remanente desaparezca casi por completo, tal vez lo recuerde cuando vaya a la guerra por primera vez. Fin cap. Chao.